Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la parashá Pinhas o Fineas, que es desde el capítulo 25 de Números, versículo 10, hasta el capítulo 29, versículo 39. Sabemos que esta sección habla después de la mortandad de los 24.000 que estudiamos la semana anterior. Y justamente Fineas es el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y ha hecho tornar el furor de Yahweh de los hijos de Israel. Dice, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Y por qué tenía este celo el padre? Justamente porque habían hecho ídolos y habían ido a adorar a Baal Peor, este sitio que justamente el significado de peor es así como en castellano, que es peor que el mal, o sea, es mayor, es un mal mayor, es ir a peor, es ir de mal a peor. Y justamente este peor nos habla en la escritura de su significado, el significado en el Strong 64-65. Peor significa brecha. También es este sitio en el Jordán donde fue esta idolatría. Es una deidad que se adoraba allí, el Baal Peor. También es la deidad moabita, ¿no? Este Peor es ir al mal o hacer un mal mayor, es hacer este Peor. Y justamente es esta brecha, es generar un distanciamiento, una distancia, una separación entre el Creador y su pueblo. Y esa separación fue creada justamente por caer en las idolatrías y en la fornicación de este adulterio que cometieron con otros ídolos y también a través de la sexualidad. Y justamente esa corrección de esta falta, de esta transgresión que comete el pueblo, la corrección es a través de Pinhas y a través de Fineas, que es el nombre en hebreo de Pinhas, y es a través de las 7 fiestas, las 7 conmemoraciones santas, a través de las cuales después se especifica cada una en esta sección de la Torá, y cómo nos va explicando cómo debe recordarse cada una de estas conmemoraciones o convocaciones santas, estas Mikra Kodesh, estas convocaciones santas que justamente son ese candelabro de 7 brazos, es esa lámpara a mis pies, de las que nos habla el Salmo, eso que nos guía a través de la oscuridad, de la falta de entendimiento de este mundo material que nos esclaviza constantemente con sus ensoñaciones, con sus imaginaciones, con sus engaños. Y ese engaño es el significado del nombre Cosbi. Por eso esta sección es mucho más profunda que solamente una lanza que atraviesa a un hombre y una mujer en una relación sexual, sino que este Cosbi era esta relación con el engaño, con la mentira que había seducido a Shimri. Shimri es este que canta, que lleva las canciones, que lleva la voz, que lleva escucha ese canto de sirenas, que es esta imaginación desviada, esta imaginación de engaño, de mentira. Y en esa seducción cae el pueblo de Israel, y por tanto Pinhas
que significa boca de serpiente o boca de Nagash, boca de susurro, porque el Nagash es justamente, no es solamente la palabra en sí para serpiente, sino también conjuro mágico. Este es el Strong para Nagash 5172, que es serpiente, aspid, culebra, serpiente, 5175, perdón, y 5172 es Nahash o la raíz primordial, como sisear, susurrar un conjuro mágico, pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero o sortilegio. Entonces, la raíz de Fineas es justamente esta. Dice, boca de serpiente, Fineas, nombre de el israelita Fineas, y la raíz está en 51, es el Strong, Fineas 6372, y hay dos derivados, el 6310 y el 5175, que es para Nahash, serpiente. Boca es fe, que es el Strong 6310, y es boca de serpiente, o sea que con su boca, esto es lo que significa Fineas, o sea fe de boca, de fe, Fineas, empieza con fe, con P en hebreo, y esto significa que a través de su boca, la mente que habla, es el filo de la espada, es la porción, es ese lado, es esa abertura que él experimenta, ese mandato, ese mandamiento con su boca que da esa orden, ese mandato para poder a través de ese susurro, ese siseo, Fineas logra parar la ira del Creador. Logra a través de esa lanza que corta con ese juicio terrible que estaba llegando para todos los hijos. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que los juicios del Eterno no son imparables, pero sí requieren de un alto grado de entendimiento, de conocimiento y de fe de parte de los justos, de aquellos que reciben la unción del Eterno, y en las manos de los elegidos, de nosotros, de sus justos, de sus elegidos, en las manos y en las bocas de sus elegidos, es donde tenemos el poder para vencer a ese engaño, a esa ensoñación, ese espejismo que crea la serpiente. Y vamos a ir a leer el Strong para Cosbi y para Simri y Cosbi, que son los dos nombres que luego se pronuncian en la escritura. Y en el texto base, en el versículo 12 del capítulo 25 de Números, dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián. O sea, eran hijos de príncipes, tanto Simri de la familia de Simeón como Cosbi, que era una hija del príncipe del pueblo de Madián. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: hostilizaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor y en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta al día de la mortandad por causa de Peor.
Este nombre de esta madianita Cosbi es justamente el Strong 3579, significa falso. Una madianita significa falso, Cosbi, es falsa. Y la raíz para Cosbi es el Strong 3576, que es Kasab, la raíz primordial para mentir, engañar, burlar, decir, desmentir, faltar, fe, mentir, mentira, hacer ser hallado mentiroso. Entonces, esta Cosbi es la representación arquetípica de esta mentira por la cual fue engañado el pueblo a través de esta Cosbi. Fue la consumación de ese engaño, de esa mentira, de esa falsa ilusión, de esa ensoñación, esa imaginación falsa a través del cual el pueblo fue engañado, y la única forma de pararlo fue a través de esta lanza de la boca de Fineas, esta palabra que salió de Fineas y los atravesó a los dos. Al instante murieron por su palabra, porque era de una pureza, de una santidad, de una corrección y de un grado de integridad tan alto que los fulminó al instante tanto a Simri como a Cosbi. Y Simri significa, en el Strong 2174 leemos musical, nombre de 5 israelitas de una tribu árabe, Simri. Y si vamos a la raíz, que es el Strong 2167, nos dice Samar, raíz primordial, mediante la idea de rasgar, tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, tocarlo, hacer música acompañado por la voz de aquí, celebrar en canto, música, alabanza, alabar, cantar, entonar alabanzas y salmos. Entonces entendemos que esta alabanza, este canto que es Simri, representa esa adoración al Padre a través de la música, porque somos sonido, vibración y frecuencia, y por lo tanto tocamos en nosotros música a través de las palabras. Y ese canto, esa armonía que tenía el pueblo de Israel, sintonizada perfectamente con el Padre Creador, se había desvirtuado a través de esta caída con esta madianita, con esta Cosbi, con este engaño. Era finalmente el engaño que escucha aquel que era justo, como Simri, que estaba dentro de esa armonía, de ese canto, de esa melodía, esas cuerdas que se tocan, ese instrumento musical que era en sí mismo, esa alabanza continua es distorsionada, igual que fue en el Edén a través de la serpiente. De la misma forma fue distorsionado Simri con la madianita Cosbi. Y por tanto, eso debía ser fulminantemente cortado, terminado. Y ahí es donde cumple esa función terrible y determinante. El justo, a través de su palabra, de su boca, es como corta y lo determina como justicia. Dice: por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de peor, o sea, los llevaron en engaños, en mentiras, igual que la serpiente hizo con Eva, de la misma forma hicieron con el pueblo de Israel los madianitas. Y por tanto, esa transformación, esas cuerdas perfectamente armonizadas dejaron de ser ese instrumento perfecto del Creador. A eso es lo que se refería el Creador con que debían ser hostilizados los madianitas y debían herirles. ¿Por qué?
porque esa distorsión era una distorsión en sus cuerdas. ¿Cuáles son las cuerdas que tenemos los seres humanos? Nuestras cuerdas es nuestro ADN, es esa información que vibra constantemente en nosotros y nos hace sonar como un instrumento de cuerdas, nos hace sonar de una determinada manera. Esa es la música que producimos, ese es el olor agradable al Creador, esa es nuestra música, y a través de ese sonido es como sintonizamos con el Padre o como sintonizamos con estas fuerzas terrenales, estos príncipes de la oscuridad, estas estrellas caídas que están en el mundo. En el capítulo 26 dice: y aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad la suma de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y Eleazar el sacerdote hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán en Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años para arriba, como mandó Yahweh a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y ahí enumera a todas las casas, a todos los hijos, en una cuenta perfecta de cuántas almas eran y de cuántos seres habían en total. Y dice: estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Y esta es la genética, o sea, este es el sonido, esta es la partitura a través del cual el Creador que traerá su Mesías. Por tanto, no debía haber distorsiones, no debía haber desarmonizaciones, y por tanto Él llama a esa guerra a través de la cual solamente a 7 pueblos carga el Padre Creador contra ellos, porque venían de esta distorsión de la serpiente, eran de esta misma distorsión a través de la cual Él estaba combatiendo, y justamente Él también estaba creando para Él mismo la propia redención de sus criaturas. Si esos, aún así, aunque no le hicieron caso, esas naciones debían ser erradicadas en ese tiempo, en ese momento, cuando era todo evidente a los ojos, cuando el Creador se manifestaba de forma completamente manifiesta a los ojos de los hombres, y justamente porque tenían esa bendición de poder ver al Creador en sus manifestaciones, en sus milagros increíbles, venciendo todas las leyes impuestas por Él mismo, las leyes de la naturaleza. No podía dejar que esas criaturas le contradijeran o fueran en contra de su propia redención, de su propia salvación, porque las consecuencias de la desobediencia en ese momento sería la aniquilación de toda la humanidad, y la no redención, el no poder ser restituidos al Padre, el no poder ser restituidos como hijos de Dios. Nos habla después de cómo sería repartida esta tierra en heredad, porque esta tierra es una tierra prometida, es una tierra en heredad, pero es todo un significado en el sentido de que sería ese reino eterno por venir. No es una tierra física donde haya plantas y piedras, sino que es una tierra espiritual. Y por eso Él dice: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres, y a los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Empero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. O sea, ¿cuál es nuestro Padre espiritual?
es Yeshua. Nuestra heredad es con la tribu de Judá, porque venimos del pueblo gentil. Yo por lo menos esa es mi heredad. Yo no hago parte con la heredad de Rubén, de Simeón, de Efraín. ¿Por qué? Porque mi heredad es con la tribu de mi padre. Y mi padre espiritual es Yeshua, porque yo soy llamada hija del Padre Eterno gracias a Yeshua, porque yo vengo de las naciones, yo vengo de Babilonia, de la confusión de todos los pueblos. Somos recipientes del Hijo de Yeshua a través de su Espíritu Santo, y a través de Él somos de nuevo reconciliados con el Padre, que es el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, a través de ese entendimiento es como sabemos quiénes somos, en qué situación estamos y en qué momento histórico vivimos, porque este es el momento de los gentiles. Ahora es cuando los gentiles estamos yendo al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora nosotros somos los que vamos al Padre, al Dios de Israel, y es a través del Hijo que nosotros somos llamados hijos juntamente con Él. Y después se explica de los contados de los levitas por sus familias. Pero estos, contados por Moisés y Eleazar el sacerdote, contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y Aarón el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinai. Porque Yahweh les dijo: han de morir en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Justamente aquí no tendrían esa tierra para ellos, sino que tendrían que esperar a la porvenir. Y habla de que los levitas no tendrían heredad, porque justamente su heredad es el Eterno, porque dice: a los contados de los levitas fueron 23,000, todos varones de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Porque a los sacerdotes su parte, su heredad, es el Eterno mismo, para los sacerdotes. Y después habla de la heredad de estas hijas que quedaron sin varón en su linaje, ¿no? En su tribu. Y habla de las hijas de Salfat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres eran Malá, Noa, Ogla, Milca, Tirsa. Y llegaron ellas, estas las 5, y pidieron justamente para ellas su heredad. Entonces Moisés consulta con el Padre, y esto nos enseña también que todo lo debemos consultar con el Padre primero. Y entonces el Padre le responde a Moisés y dice: bien dicen las hijas de Salfat, has de darles posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, a las hijas. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, el cual la poseerá y será a los hijos de Israel por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Y aquí le explica Yahweh a Moisés y le dice: sube a ese monte Abarim, verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después de que la habrás visto, tú también serás reunido a tus pueblos, como fue reunido tu hermano Aarón, o sea que moriría. Dice: fuiste rebeldes a mi dicho,
pues fuiste rebelde a mi dicho en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, para santificarme en las aguas a los ojos de ellos. Porque ¿qué es lo que hizo en rebeldía Moisés? En lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. Entonces, para que saliera el agua. Esa fue la rencilla de toda la congregación y por tanto no santificaron, o sea, no apartaron su camino, su intención de la intención del Padre. El Padre les decía, háblenle a la roca, y él la golpeó. Y la golpeó 2 veces. Y justamente cada acción, por más pequeña que fuera, el Padre Creador sabía que tendría una repercusión en el tiempo futuro para esos seres, para esas almas que contemplaran eso. Entonces Él sabía el efecto que tendría en el futuro cada acción, y por eso Él le habla duramente a Moisés, porque al tener mayor responsabilidad, al tener mayor posición dentro de los que llevan la palabra, los que son justos, los que están cerca del Creador. Al tener al Creador tan cerca, también tenía mayor responsabilidad y más dureza en sus acciones, porque podía afectar a los seres, a las almas, no solamente de ese momento, sino en el tiempo. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. Y ahí le pide que justamente salga de entre ellos un pastor, que no se queden como ovejas sin pastor. Entonces Yahweh nombra dice, Yahweh dijo a Moisés, toma a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y él preguntará en el juicio del Urim y el Tumim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo así como Yahweh le había mandado, y tomó a Yehoshua y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y diole órdenes, y como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Y aquí explica a partir del capítulo 28, versículo 2, es cuando comienza a explicar todas las fiestas del Eterno. Empieza por Pesaj, que simboliza, como ya sabemos, la muerte y crucifixión de nuestro Cordero, esta es la representación de lo que habría de venir, es la sombra del Mesías, es lo que habría de venir. Entonces este Pesaj, esta Pascua, el Cordero que es sacrificado, simboliza justamente su muerte, la muerte de Yeshua, y su crucifixión. La segunda fiesta que también cumplió Yeshua, porque cumplió todas las fiestas, también cumplió Hamatzot, los panes sin levadura, la segunda fiesta, que simbolizan el sepulcro. Es ese hombre sin pecado, es esa masa sin levadura, que es Yeshua, es ese cuerpo, ese pan sin levadura, nuestro pan que baja del cielo, es el pan de vida. La tercera fiesta, el tercer brazo de esta menorá, de esta lámpara que nos lleva a través de todo el año para ser sellados, cada fiesta con un espíritu. En la tercera fiesta, en Bikurim, primeros frutos, es cuando Él tuvo su resurrección, y es cuando levantóse junto con Él las primicias de los muertos. En la cuarta fiesta es Pentecostés,
es la recepción del Espíritu Santo, es el Espíritu del Creador, el Ruach HaKodesh, que es enviado a la congregación de los santos, a la iglesia, a la primordial iglesia, a la primera congregación de los santos. Es cuando comienza esta iglesia después de los 50 días o las 7 semanas en las cuales recibieron esos primeros frutos. La quinta fiesta es Teruah, las trompetas, y representa justamente el arrebatamiento, porque no sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces ese es el día de nuestro arrebatamiento, es cuando seremos levantados, seremos llevados juntamente con Él para vivir con Él. Y la sexta fiesta, dice Kippur, es la expiación, es justamente su segunda venida, es cuando Israel vuelve a Cristo en expiación de toda la tierra, de toda la humanidad. Esa es finalmente el juicio, finalmente la expiación y el juicio de toda la humanidad. Esas son las fiestas proféticas que todavía no se han cumplido, las últimas 3. Y la última, que es tabernáculos, cuando viviremos con el Mesías para toda la eternidad. Estas últimas 3 fiestas, que son justamente el arrebatamiento, su segunda venida y finalmente la eternidad con nuestro Creador, es lo que falta por cumplir de toda la profecía. Toda la Escritura habla del Mesías, desde la Aleph a la Taf, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura nos habla de Cristo, de Yeshua y de su redención. Todos los profetas profetizaron de este Mesías que vendría para rescatar a toda la humanidad. Cada Shabbat, desde Adán y Eva hasta nuestros días, cada Shabbat se conmemoraba ese sacrificio que sería enviado por el Creador desde el Edén, desde el cielo, para redención de todas sus criaturas, de toda su creación, de toda su humanidad. Y fue a través, y es a través de Él, como hemos sido restituidos, redimidos, hemos sido comprados con precio, no cualquier precio, no de oro, ni de diamantes, ni de plata, sino con la sangre preciosísima de nuestro Redentor y Salvador, Yeshua, el Mesías, el ungido del Padre, que ha venido justamente para restituir nuestra conexión, nuestro entendimiento, nuestra vibración, nuestra música original con la del Padre, para poder comunicarnos con Él y ser agradables a sus ojos, para poder ser revestidos de ese manto que nos transforma nuestras células, nuestro ADN, para poder ser transformados estos cuerpos corruptibles, estos cuerpos que se degradan, que se pierden, que son limitados, en cuerpos eternos. Ese será el arrebatamiento. Será una transformación que nadie podrá evitar, que nadie podrá ignorar, que todos verán. No será algo escondido, no será algo oculto, y será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y no sabrán en qué momento ni de qué manera. Y no será antes, será al final, cuando ya hayan sucedido todas las cosas que debían suceder, cuando hayan caído esos juicios, no así la ira del Padre, cuando sí hayan caído sus juicios, no así la ira, porque los juicios y la tribulación no es algo que esté concentrado para el final de los tiempos. La tribulación existe desde que Cristo
murió por nosotros en la cruz, porque todos aquellos que tenemos que seguir viviendo con ese gran perdón, con ese gran regalo dentro nuestro, tribulamos, sufrimos, desgarramos y somos menesterosos, somos tristes en nuestros corazones, nos contristamos por el mundo que cada día va más a perdición. Y esa es la tribulación, que los justos ven el mal en el mundo, lo denuncian, se apartan, pero no pueden evitar que otros seres caigan en el engaño, muchas veces que caigan en la mentira y que no quieran escuchar, que no quieran ver. Esa es la gran tribulación. Es una tristeza y es algo que nos atribula y que nos hace sufrir constantemente. Y la liberación será finalmente cuando este mundo deje de dolernos, cuando este mundo deje de ser de hambre, de sufrimiento, de calor, de frío, de dolor, cuando los cuerpos dejen de padecer y cuando sean finalmente constituidos y reconstituidos en su gloria original, que era con el Padre, porque el Padre no creó la muerte vino al mundo por el pecado, por la transgresión, por la desobediencia y sobre todo por querer hacer nuestros propios caminos y no buscar la guía y el camino que el Padre nos estaba guiando, nos estaba llevando hacia una creación completamente diferente. Y nosotros elegimos caer en este sistema, que es un sistema de bestial, es un sistema terrible de energías oscuras y densas, de densidad de materia, vacío de espíritu. Y justamente el milagro que el Padre hace constantemente es mantenernos con vida en este sistema y tener su espíritu en nuestro corazón. Él nos sella constantemente con sus 7 fiestas, con sus 7 espíritus, que son los 7 días que existen desde el principio de la creación. Son los 7 espíritus que crearon cada uno de los días en Génesis de la creación. El primer espíritu, que es el espíritu de sabiduría, que es el primer día de la creación, que es Pesaj. Ese es el Cordero Pascual, es la sabiduría. Él es ese primer espíritu que nace del Padre. El segundo espíritu, la segunda llama, la segunda luz de esta menorá de 7 brazos es la inteligencia, es Binah. Es el espíritu que surge de la sabiduría, la inteligencia. El conocimiento en sí mismo no es inteligencia. El conocimiento en sí mismo puede destruir. La inteligencia guiada por la sabiduría es aquella que brilla en la lámpara del Creador. La sabiduría, la inteligencia, el tercer espíritu es el de saber recibir consejo, es Ra. Es el de saber entender cuando alguien nos habla desde el espíritu, tener ese discernimiento de saber oír, saber escuchar y actuar en consecuencia, ser apercibidos tanto para lo bueno como para lo malo, porque el saber recibir el consejo también nos hace saber actuar en una situación de dificultad. El cuarto espíritu, el espíritu de Yahweh, que es el de la autoridad. El cuarto espíritu, que es la fiesta de Pentecostés, es cuando nos sella con su Espíritu Santo, es el espíritu de Yahweh. El quinto espíritu, la quinta luz de esta menorá, que es justamente en la fiesta de las trompetas, cuando llega su fortaleza. Ahí Él nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da geburá. Es una fuerza con determinación, es una fuerza con carácter.
El sexto espíritu es el del conocimiento íntimo del Padre. Da'at es ese espíritu que nos trae desde el día de la expiación, el día del perdón, Kippur. Su sexta fiesta nos sella con este espíritu, el espíritu de la conciencia íntima, de esa relación íntima con el Padre, que es lo que Él busca. Él busca tener una relación íntima con sus criaturas, llegar a nuestros corazones, hablar directamente a nuestros corazones sin intermediarios. Y el séptimo espíritu, el espíritu del temor de Yahweh. Esto está en Isaías 11:1, donde nos explica cada uno de los espíritus que recibe el Mesías, y cada uno de esos espíritus es la completitud de la lámpara. Él es la lámpara, Él es la menorá, es lo que nos guía en el camino. El séptimo espíritu es el temor de Yahweh, porque el principio de sabiduría es el temor de Yahweh. Por lo tanto, esta menorá está unida, sus brazos se unen en el centro y se une el primer espíritu con el séptimo, el segundo con el sexto, el tercero con el quinto, y el cuarto marca el centro de esta menorá, que es la autoridad, es lo absoluto, es el Padre a través de Él en su manifestación en el Hijo. Entonces entendemos que esta sabiduría nos da el temor al Padre. El tener entendimiento, conocimiento y fe nos da el temor del Padre. Y el temor del Eterno, el tener temor al Padre, da también sabiduría. Por lo tanto, solo llegan aquellos que han guardado su entendimiento, aquellos que guardan y respetan, guardan y honran su entendimiento, guardan y honran sus Shabbat, sus fiestas santas, guardan y honran, porque solo aquellos que han tenido temor del Eterno entienden verdaderamente su magnificencia y por lo tanto reciben como un premio la sabiduría. Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y da voz a la inteligencia? En los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción, cautela. Y vosotros, necios, locos, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y solemnes. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará lo que es verdad. Y la impiedad, la falsedad, abominan mis labios. En justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas cosa perversa y falsa ni retorcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque ciencia es conocimiento íntimo del Padre, conocimiento da'at. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la discreción, con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos, Ezra. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Ese es el temor, aborrecer el mal, odiar la maldad.
Eso es lo que hizo Fineas. Odió el mal que vio y lo destruyó. Y no pecó contra el Padre, porque aborreció el mal por el Padre, para defender al Padre eterno. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Y hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque están en completa confusión y oscuridad. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Conmigo está el consejo, Etzra, y el ser. Yo soy la inteligencia, Binah. Mía es la fortaleza, Geburah. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Así es Yeshua. Ama a los que le aman. Y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de equidad, de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo hincha sus tesoros. Yahweh me poseía en el principio, Reshit, Bereshit, Génesis, desde Génesis, en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de todo lo creado, estaba Yeshua con el Padre, la sabiduría con el Padre. Eternalmente tuve el principado desde el principio, Bereshit. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. No existía el principio del polvo para crear al hombre. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, el Mesías. Cuando señalaba por compás el círculo en la sobrefaz del abismo. Así, circunferencia es la tierra. Cuando afirmaba los cielos arriba, los cielos están afirmados, la cúpula. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto, que le decía, quieto ahí, Shaddai, y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo como un arquitecto, y fui su delicia todos los días, porque él es el Aleph Tav, las 22 letras del alefato hebreo. Él es toda la creación, principio y fin de todas las cosas. Él es desde el principio con el Padre, y Él será el último, el primero, el principal y el último. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue creado. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él, solaz, felicidad. En todo tiempo Él era pleno en felicidad y en gozo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos, los caminos de la sabiduría, los caminos de Yeshua, son caminos del bien, de la luz, de la vida, del amor, de la verdad. Atended el consejo, sed sabios, cumplir con la sabiduría, seguir el consejo del Padre, cumplir sus mandatos, sus mandamientos, y no
lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas, cada día velando a sus puertas de la sabiduría, guardando los umbrales de mis entradas, del templo de la sabiduría, Jerusalén celestial. Porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Yahweh, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es así. El que ama la muerte, el que ama la destrucción, el que ama romper a los seres en los vientres, el que ama la destrucción de su hermano, el que tiene envidia, el que tiene celo, el que es idólatra, el que busca sus propios caminos y no los del Padre, el que busca adornarse a sí mismo y no dar todo lo que tiene, todo lo que posee a su prójimo, el que busca salvarse a sí mismo y no es capaz de salvar siquiera su propia alma y no tiene compasión de su propia alma, solo puede amar la muerte. Y el que ama la muerte no es del Padre, porque el Padre no creó la muerte. La muerte vino al mundo por la transgresión, el pecado que fue negar al Creador, negar su consejo, negar al Padre y creerse que ellos, los que seguían al adversario, al maligno, al Satán, que ellos podían conseguir sus obras, sus babeles, sus ciudades, sus construcciones, sus caminos de hombres, sus gobiernos de hombres por sí mismos, sin el Creador. Al negarle al Padre, al negar al Hijo, también niegan al Padre, y el que niega al Padre también niega al Hijo y ama la muerte, porque el Padre Creador es todo vida, es todo vida eterna y solo busca que le amemos, que guardemos su palabra en obra, en acción y en entendimiento, en sabiduría y en temor de nuestras propias almas, en temor de perder su palabra, en temor de no entender que las obras que son hechas en la injusticia son obras de muerte, que las obras que son hechas fuera del Padre son obras de muerte. Todo aquello que hacemos por nuestra propia voluntad, por nuestro propio discernimiento, creyéndonos suficientes, creyendo que somos nosotros los que hacemos y logramos todas las cosas y nos bastamos y somos suficientes, y le negamos a Él y no nos rendimos y no entendemos que de este sistema, de esta matrix, no se sale sin el entendimiento de la verdad, sin rendirnos al entendimiento de la verdad. Él envió la sabiduría misma a nuestro rescate. Él envió su emanación primera, su primera luz de esta lámpara, para que fuera la lámpara a nuestros pies en todos nuestros caminos. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Yahweh. Vivifícame conforme a tu palabra. Ruégote, oh Yahweh, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusiéronme lazo los impíos, empero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos, de continuo hasta el fin. Esta es la letra Nun, la puerta 50, y es la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Es el Espíritu Santo de Yeshua hablándonos a través del Rey David. Shalom.